último momento del Congreso, a la conferencia de clausura, pues agradeciendo a todos el esfuerzo que han hecho de permanecer en el Congreso hasta el final. Y bueno, pues le vamos a dar la palabra enseguida a María Luisa Araujo, la presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública, que pues ha tenido la amabilidad, la generosidad, como todos estos años, desde que está en el cargo, de venir al Congreso y de pues darnos el privilegio de escucharla con las palabras de clausura del mismo. No voy a insistir mucho en el currículum magnífico de María Luisa, pero sí destacar pues su vinculación con Castilla-La Mancha. Ella ha ejercido puestos de gran responsabilidad en la región. Ella fue vicepresidenta, ha sido consejera y luego a nivel nacional pues también ha desempeñado puestos de responsabilidad, y lo ha hecho pues con la entrega, con el acierto con el que lo está haciendo ahora desde que es presidenta de la oficina, y no hay nada más que ver pues la actividad que está desarrollando la oficina, pues los informes anuales, los informes especiales, la Estrategia Nacional de Contratación Pública, el visor abierto de datos de la contratación. Bueno, pues muchísimas gracias, María Luisa, por estar otro año más con nosotros. Buenos días, y quien me ha escuchado más veces sabe que me gusta mucho dar datos, dar cifras. En esta ocasión no empiezo con datos y cifras, empiezo con dos palabras. Una primera, felicidades. Felicidades por este fantástico congreso. Me consta que los temas de debate han sido de un gran interés y el nivel de los ponentes ha sido altísimo, como por otra parte nos tiene acostumbrado el Observatorio y esta Universidad de Castilla-La Mancha a la que tanto quiero. Así que lo primero tiene que ser, la primera palabra, felicidades. Y la segunda palabra es gracias. Gracias a nivel profesional. Para la oficina es un honor, un orgullo que se considere que podemos aportar al interesante debate que supone este congreso. Y a nivel personal, como también se ha avanzado, bueno, pues yo cuando estoy aquí estoy en casa, así que es un gusto que te inviten a venir a casa. En esta presentación querría resumir lo que ha sido la actividad más reciente de la oficina en estos últimos meses. Tengo la sensación de que se va el sonido. Bueno, pues decía que la intención de esta intervención de clausura del Congreso es pues compartir los resultados del trabajo que hemos venido haciendo en los últimos meses, unos meses que han sido muy fructíferos para la oficina. Aunque sea innecesario, recuerdo que nuestra oficina forma parte de esa nueva estructura de gobernanza que diseñó la vigente Ley de Contratos del Sector Público, y pues a la Junta Consultiva y al Comité de Cooperación pues asumimos ese nuevo rol de favorecer la gobernanza en materia de contratación pública. En concreto, a nosotros nos corresponde velar por la correcta aplicación de la legislación, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades. Para ello, para hacer cumplir con esta misión, la propia ley nos obliga a realizar algunas actuaciones y nos faculta para desarrollar otras. Nos obliga a participar en el informe que cada 3 años tiene que mandar nuestro país a la Comisión Europea, el informe trienal. Nos obliga a elaborar un informe anual de supervisión que tiene un contenido similar al informe trienal. Nos faculta a elaborar guías, compendios, documentos de análisis y, sobre todo, a realizar encuestas e investigaciones que luego se materializan en informes especiales de supervisión.
Elaboramos, sobre todo durante el tiempo de pandemia, 2 dedicados a la publicidad de la contratación de emergencia y últimamente nos hemos venido centrando en un análisis más de profundidad sobre la contratación estratégica y por primera vez el año pasado elaboramos uno de estos informes especiales sobre concesiones. El objetivo es compartir de una manera muy breve cuál es el resultado o cuáles son las conclusiones a las que ha llegado nuestra oficina y que se recogen en ese informe anual de supervisión y en 2 de los informes especiales, el último sobre contratación estratégica y el informe especial sobre concesiones. Empezando por el informe anual de supervisión. Es un clásico, ha sido ya nuestro 5º informe anual de supervisión, con lo cual el contenido y sobre todo las conclusiones a las que alcanzamos pues adquieren una particular importancia. Como todos saben, y como he señalado antes, el contenido está marcado por la propia ley. Ahí recogemos una relación de los principales incumplimientos que han detectado los órganos de control y los órganos de supervisión. También procuramos detectar las causas más frecuentes de aplicación incorrecta de la legislación y las fuentes de inseguridad jurídica. Y finalmente, pues también hacemos una relación de los casos de fraude, corrupción, irregularidades en general en materia de contratación pública y los problemas de colusión que se hayan podido detectar. Para ello, nuestra oficina lo que hace es acudir a las fuentes, a aquellos órganos u organismos que analizan cada uno de estos aspectos en profundidad. Eso obliga a que acudamos a 227 puntos de información en el informe anual de supervisión de 2023. Esos han sido los puntos a los que les hemos solicitado o sobre los que hemos obtenido información. Recabamos datos de 8 plataformas de contratación. Analizamos la actividad de casi 24.700 órganos de contratación. Vemos esa cifra de más de 183.000 expedientes, que son los que resultaron, excluyendo la contratación menor, el número de expedientes gestionados en el ejercicio 2022. Revisamos casi 4.800 recursos contractuales, 75 informes de órganos consultivos, analizamos más de 1.300 pliegos en el año anterior y luego en algunas actuaciones de supervisión propia analizamos además pues 3.346 encargos a medios propios, 642 consultas preliminares de mercado y 177 modificaciones contractuales. Esto lo recojo aquí para que sean conscientes de la metodología compleja y complicada que seguimos a la hora de elaborar el informe anual de supervisión. ¿A qué conclusiones hemos llegado en esos 3 grandes ejes que dibujaba antes? Primero, una perspectiva general sobre las cifras. El año pasado volvimos a marcar un récord en materia de contratación pública. Excluyendo la contratación menor, fueron casi 101.000 millones de euros, destacando la actividad de las comunidades autónomas. En segundo lugar, en términos de PBL, las entidades locales, y es el primer año en el que el sector público estatal, en estos términos, es el que ocupa el tercer lugar. El número de expedientes, por el contrario, quien tradicionalmente ocupa el primer puesto como mayor número de expedientes tramitados es el sector público local, la mitad prácticamente de los expedientes. La comparación con el año anterior, bueno, pues nos explica que efectivamente en el ámbito del sector público estatal se produjo un descenso notable, si bien el sector autonómico y local lo compensa con creces. En el visor de cifras, al que se aludía con anterioridad, ya hay un avance de por dónde van a ir las cifras en relación a la contratación del año 2023. El sector público estatal ha recuperado parte de su vigor, sigue ocupando el primer puesto el sector público autonómico con más de 44.000 millones de euros gestionados, pero el sector público estatal logra superar al sector público local con un crecimiento respecto al año 2022 de un 23%.
son unas cifras interesantes que les invito a consultar de primera mano en nuestra página web. Como comentaba, una primera línea de trabajo es una relación sobre los principales incumplimientos. En este caso acudimos como primera fuente a los tribunales administrativos de recursos en materia de contratación. El año pasado, como también he dicho, revisamos más de 4.750 recursos. Por primera vez hemos incluido en estos tribunales no solo al Tribunal del Estado y de Comunidades Autónomas, también hemos incorporado a los locales y sectoriales. En términos homogéneos descendió el número de recursos en un 11%. Sigue destacando, y casi es en lo que más me quisiera detener, que 1 de cada 4 recursos presentados se inadmite y que 4 de cada 10 se desestiman. Los motivos de recurso y aquellos casos en los que se produce un porcentaje de estimaciones mayor son los mismos, prácticamente coincidentes con los del ejercicio anterior, y tienen que ver pues, con definición de criterios en pliegos, justificación de la adjudicación y justificación también de las exclusiones. En materia de incumplimientos también tienen mucho que decir los órganos de control, tanto interno como externo. En materia de control interno, la Intervención General de la Administración del Estado y toda la parte de órganos de control interno de ámbito estatal inciden a la hora de determinar los principales incumplimientos en la fase preparatoria del contrato, en concreto en la falta de planificación y programación. En el ámbito autonómico también es esa fase de la contratación la que es objeto de un mayor número de reparos, pero en el ámbito local es la fase de ejecución del contrato. En cuanto a los órganos de control externo, analizamos la actividad tanto del Tribunal de Cuentas como de los demás órganos de control externo y las cuestiones que manifiestan se centran también en esa fase de preparación del contrato. Ausencia de justificación de las necesidades que obligan a contratar, ausencia de justificación acerca del cálculo del PBL y del valor estimado, insuficiente justificación del procedimiento elegido y, en el caso de los órganos de control externo de carácter autonómico, el fraccionamiento contractual. En cuanto a las causas más frecuentes de inseguridad jurídica, pues acudimos, como no puede ser de otra manera, a ver cuál ha sido la actividad de los órganos consultivos. El pasado año se confeccionaron 75 informes por parte de todos estos órganos consultivos en los que se trataron casi 110 asuntos distintos. Tanto la Junta Consultiva del Estado como la de Cataluña o Valencia acumulan casi el 40% de la actividad. Por tercer año consecutivo, el asunto más consultado, lo que ha despertado más inseguridad jurídica, por tanto, ha tenido que ver con la ejecución y cumplimiento del contrato. Y finalmente, el tercer eje de este informe anual de supervisión guarda relación con las irregularidades, tanto en lo que tiene que ver con la detección de prácticas colusorias y como lo que tiene que ver con la detección de fraude y corrupción. En materia de prácticas colusorias, casi me detengo en lo más relevante, que es que ha cambiado por primera vez el tipo de contrato más afectado por estas prácticas. Ha pasado de ser servicios tradicionalmente en años precedentes a ser el contrato de obras. Y, en segundo lugar, también pondría particular énfasis en el hecho de la importancia que va cobrando la actividad preventiva en los organismos de defensa de la competencia. Se han desarrollado 20 actuaciones formativas, hay un cambio de cultura en este sentido. En materia de fraude y corrupción, acudimos a la actividad que desarrollan las oficinas y agencias antifraude. Aproximadamente entre el 10-11% de denuncias que reciben este tipo de organismos guardan relación con la contratación pública. Aquí sí, de manera constante, es el contrato de servicios el que genera más denuncias. En general se denuncia irregularidades en el proceso de adjudicación de los contratos, así como también fraccionamiento contractual. Quisiera también destacar que el cambio de cultura hacia la prevención en estos organismos es palpable.
Se ha pasado de realizar 98 actuaciones preventivas en el ejercicio inmediatamente anterior a 196, es decir, se ha multiplicado por 2 el número de actividades de este tipo. Me parece una cuestión particularmente destacable. Como consecuencia de todo eso, ¿a qué conclusiones o qué líneas apuntan a un mayor riesgo en el procedimiento de contratación? Bueno, pues parece claro que la fase de preparación del contrato plantea debilidades, nos lo dicen así, bueno, pues los tribunales de recursos, órganos de control interno, el Tribunal de Cuentas de manera bastante abundante. En la fase de licitación y adjudicación del contrato, bueno, pues también hay problemas, sobre todo de acceso a la información y de falta de motivación. Esto último también lo señalaban con bastante claridad los tribunales de recursos. Y finalmente, la fase de ejecución del contrato, sobre todo, además de falta de justificación de alguno de los trámites, adolece de una gran falta de información y de cierta inseguridad. Si recuerdan, acabo de señalar que la consulta más frecuente a los órganos consultivos guarda relación con la fase de ejecución del contrato. Con esto he hecho un muy breve resumen de lo que ha sido el informe anual de supervisión de 2023, que ha mirado hacia la contratación pública en el ejercicio 2022. Queríamos, además de tener esa visión general que da el informe anual de supervisión, que el año no se cerrase sin hacer sin ofrecer una mirada más detallada sobre un aspecto que nos parece fundamental y que de hecho va en la denominación de este congreso, como hemos estado recordando ahora, y que guarda relación con la contratación estratégica. Sobre contratación estratégica hemos elaborado ya varios informes especiales de supervisión. Hicimos uno en marzo de 2022, aprobamos en esa fecha, pero que se refería a la contratación del año 2020, otro en abril de 2023, que se refería a la contratación de 2021. Nos parecía que este año teníamos que hacer el esfuerzo de publicar el informe especial sobre contratación estratégica de 2022, más o menos al mismo tiempo que publicábamos el informe anual de supervisión, para tener una visión más completa. Por eso, en diciembre de este año, bueno, pues aprobamos este informe especial. Y junto a ello también hemos querido detenernos sobre un aspecto de la contratación que nos parecía de particular interés, y de particular interés también para nuestra oficina, en la medida en la que la Oficina Nacional de Evaluación, que analiza la sostenibilidad de los contratos de concesión, está integrada en OIRESCON. Bueno, pues hemos aprobado también a finales de año un informe especial sobre concesiones. Un vistazo muy rápido sobre estos dos informes especiales. Bueno, pues en el de contratación estratégica, como otros años, hemos hecho un análisis del cumplimiento de la disposición adicional cuarta que afecta a los contratos reservados. Hemos hecho también un análisis sobre la incorporación de criterios estratégicos sobre una muestra de contratos. Y finalmente hemos incorporado un tercer epígrafe dedicado a las pymes, qué papel tienen como licitadoras y adjudicatarias. Muy brevemente, el análisis que hacemos sobre la aplicación de la disposición adicional cuarta, bueno, pues lamentablemente llega a las mismas conclusiones que hemos alcanzado en años anteriores. Tiene un recorrido aún muy corto en nuestra contratación pública. Centrándonos solo en el Estado y comunidades autónomas, son poco más de un centenar los contratos que se han tramitado al amparo de esta disposición adicional cuarta. Nos encontramos con que hay comunidades o ciudades autónomas que aún no han adoptado un acuerdo para fijar el porcentaje de reserva. Hay que recordar que el que se establece en la propia disposición adicional cuarta en realidad solo opera para el Estado. Hay una gran disparidad de criterios para determinar el porcentaje de aquellas comunidades que sí que han adoptado el acuerdo. En la mayoría de los casos, en la totalidad de los casos se incumple el objetivo marcado. Solo hay 2 de los 20 entes, 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas y el Estado, 20 en total, pues solo 2 están por encima del 50% de cumplimiento y hay 11 que están por debajo del 5%.
Así que no hay acuerdos, hay disparidad en la forma de fijarlo, mayoritariamente no se cumple y tampoco se tramita de conformidad a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta, sobre todo en lo que tiene que ver con la referencia a la misma, tanto en el pliego como en el anuncio. Así que aquí, por dar un mensaje optimista, tenemos mucho que mejorar. En cuanto a la utilización de criterios estratégicos en la contratación, no podemos hacer un análisis de la totalidad de los 183.000 expedientes, así que cada año elegimos una muestra de expedientes SARA y en los que haya presencia de los tres órganos de contratación, o de los tres niveles, perdón, de contratación, de ámbito local, autonómico y estatal. Este año hemos elegido dos CPVs, uno de servicios y otro de suministros, como siempre, servicios de enseñanza y suministro de instrumentos musicales, que han dado un total de más de 1.300 expedientes analizados. Las conclusiones son similares a las de años anteriores, pero si me permiten, también empeoran en indicadores sobre lo que hemos obtenido en ejercicios anteriores. No es estrictamente comparable porque cada año elegimos CPVs distintos, pero bueno, no apuntan en una buena dirección. Como condiciones de admisión, los criterios estratégicos apenas se utilizan, ahí ven los porcentajes de no utilización. En los pocos casos en los que se utilizan, eso sí, enganchando con la mesa que se acaba de celebrar, predominan los medioambientales. Como criterios de adjudicación se utilizan en un porcentaje muy moderado. Debo decir que los que hemos obtenido para estos dos universos sobre los que hemos hecho el análisis son inferiores incluso los porcentajes de utilización respecto a ejercicios anteriores. Aquí está condicionado por el tipo de contrato. En el caso de los servicios, cuando se utilizan, son casi siempre sociales y en el caso de los suministros son de carácter medioambiental. Y como condiciones especiales de ejecución, que debo recordar que es obligatorio incorporar una condición especial de ejecución que tenga que ver con lo social, lo medioambiental o la innovación, bueno, pues el porcentaje de incumplimiento que hemos detectado este año es peor que en ejercicios anteriores. En el caso de los servicios se utiliza solo en el 76% de los casos, frente a ese horizonte del 100%, y en el caso de los suministros en el 88%. En ejercicios anteriores estaban más en el entorno del 90%. Y como en el caso anterior, el uso lo condiciona el tipo de contratos, más de carácter social en servicios y en el caso de los suministros más de carácter medioambiental. El último bloque de análisis que hacemos en este informe especial este año ha tenido que ver con las pymes. Sobre esta muestra, en aquellos casos en los que costaba información para hacer el análisis, hemos obtenido que el 76% de adjudicatarios eran pymes, pero lo cierto es que no hemos podido obtener un patrón acerca de qué tipo de solvencia, adaptada o no adaptada, si se exige, si no se exige, es lo que más favorece la presencia de las pymes como licitadoras o como adjudicatarias. Lo mismo ha sucedido con los criterios y lo único que sí que vemos que impulsa a las pymes a participar como licitadoras y a que luego sean adjudicatarias en un porcentaje mayor ha sido, bueno, pues que se incorpore un desglose de costes acorde con la ley de contratos. Así que la conclusión de este informe especial de supervisión sobre contratación estratégica, bueno, pues también apunta a que el margen de mejora es grande, así que tenemos un camino bonito que recorrer. El último de los informes especiales que quería presentar es el de concesiones. Aquí hemos procurado mirar a este tipo de contratos desde distintas perspectivas e incorporar al informe distintos análisis. Uno primero y muy básico es el de las cifras de los contratos de concesión sobre el conjunto de la contratación pública. Hemos dado antes los datos de la contratación de 2022. Bueno, pues las concesiones sobre ese universo tan grande de más de 100.000 millones de euros, bueno, pues son muy pequeñitas. El peso de las concesiones es muy reducido, apenas el 3,88%. En número de expedientes, además la serie histórica se mantiene en esos niveles, no llega ni al 1,5%.
Quiero recordar que en julio del año pasado la Comisión Europea publicó un informe analizando pues un poco el peso del mercado de concesiones en el conjunto de la contratación y daba el dato para el conjunto de la Unión y para el periodo 2016-2021, si no me equivoco. Las concesiones representan en el conjunto de la Unión un 12% sobre el volumen total de adjudicaciones. Yo he dado el dato de licitaciones, pero el de adjudicaciones es aún inferior, no llega al 3,5%. Así que, pues parece que nos alejamos un poco de los datos medios de nuestros vecinos. Además de tener una importancia reducida, despiertan poco interés. El número de licitadores es de 1,97 para cada expediente de concesión que se licita. Están muy por debajo de los propios de suministros, que es el que marca un indicador peor, 2,90, servicios con 3,21, obras con 4,50, como media para el mismo ejercicio. Y además de que despiertan poco interés, se presentan pocos licitadores, se queda desiertas un alto porcentaje en una senda además ascendente. He querido copiar el cuadro de 2019 a 2022, en solo estos 4 años sube 10 puntos porcentuales el número de contratos que se quedan desiertos, alcanzando casi el 29% en el año 2022. Además, hemos hecho una supervisión directa sobre una muestra de 241 contratos con valor estimado de más de 1 millón de euros que han sido licitados y adjudicados en 2022 y hemos obtenido un resultado coherente. 1 de cada 3 contratos examinados se ha quedado sin adjudicatario, o bien porque haya resultado desierta la licitación o bien porque se haya producido desistimiento o renuncia. Es un expediente que es muy difícil, es un expediente muy complejo y es una pena que una vez que llega a licitarse quede desierto. La segunda conclusión, pues tiene que ver en parte con eso que acabo de decir, de que los expedientes son complejos. Lo que determina si estamos o no ante un contrato de concesión es que se produzca una transferencia de riesgo operacional a favor del concesionario. Eso debe ser objeto de análisis por parte del órgano de contratación en ese expediente. Pues solo en el menos del 5% de los casos se hace una valoración de esa transferencia del riesgo operacional. La duración de los contratos de concesión, cuando hay inversiones, puede superar los 5 años, pero siempre condicionada a que sea el periodo necesario para recuperar las inversiones efectuadas. Nos hemos encontrado con que casi la mitad de los expedientes examinados planteaban una duración mayor a 5 años, pero más del 27% de los casos no tenían una inversión asociada que justificase esa duración. Y además, el cálculo del periodo de recuperación de la inversión, por remisión que hace la propia Ley de Contratos, viene regulado en el Real Decreto 55 que desarrolla la Ley de Desindexación de la Economía. Solo el 19% de los contratos que sí que incorporan inversión utiliza esa fórmula de calcular el periodo de recuperación de la inversión. Y finalmente, pues hay carencias notables en la documentación de este tipo de expedientes. La falta de estudio de viabilidad, que es un documento básico en un expediente de concesión, afecta a más del 13,7% de los expedientes, o el análisis de coste o análisis de ingresos también se carece de los mismos en un porcentaje muy elevado. Y lo más importante, o una de las cosas que desde nuestra perspectiva es más importante, es que la mayor parte de los contratos o no publican o no mencionan que disponen del informe de la Oficina Nacional de Evaluación o del órgano autonómico equivalente. O sea, que se licitan sin haber pasado por ese trámite preceptivo, pero no vinculante, pero que aporta un análisis sobre la sostenibilidad del contrato que se está licitando. Además del análisis de cifras, ese análisis de la muestra a través de una supervisión directa, recogemos la actividad que hemos desarrollado como Oficina Nacional de Evaluación. Doy los datos actualizados a 31 del 12, hemos recibido 62 expedientes, en su mayoría contratos de concesión de servicios, en su mayoría proceden del ámbito local
y como nota destacada, bueno, pues casi el 60% tienen un valor estimado menor a 12 millones de euros, es decir, que no se están moviendo proyectos de gran importancia económica. Y en la mayoría de los casos, casi en el 90% de los casos, les tenemos que pedir a los solicitantes que completen el expediente. Esto enlaza con la conclusión anterior de que son expedientes complejos. Los informes que hemos elaborado han sido 37, tenemos uno en tramitación, hay un porcentaje relevante de expedientes que han desistido o que hemos inadmitido. Solo ha habido 2 de reequilibrio, de restablecimiento del equilibrio económico del contrato, uno informado favorablemente y otro desfavorablemente, y ha habido 35 informes sobre concesiones en los que en la mitad hemos estimado que no había transferencia de riesgo que justificase que estuviéramos ante una concesión. Finalmente, este informe incorpora también los resultados de un grupo de trabajo que, bueno, pues surgió en ONE, pero que pilotó luego OIRESCON para abordar 2 de los principales problemas que veníamos detectando en el examen de las solicitudes recibidas en la Oficina Nacional de Evaluación. Nos parecía que efectivamente había pocos proyectos de concesión de calado y además aquellos que se presentaban luego no despertaban interés en el mercado. Había una infrautilización de los contratos de concesión y quizá podía ser, en primer lugar, por la dificultad de abordar el tema de la transferencia de riesgo operacional. Como decía, eso es lo que determina si estamos o no ante un contrato de concesión. En el resto de países de nuestro entorno se ha producido una traslación similar a la que hemos hecho nosotros a los respectivos ordenamientos jurídicos, pero sí que hemos detectado que el análisis o la interpretación que se hace en el resto de Europa es algo más flexible que la que hacemos nosotros. Y por otra parte, bueno, pues otro tema que parece que puede estar detrás de esa falta de incentivo a los licitadores a presentarse a este tipo de proyectos, bueno, pues guarda relación con la rentabilidad. No me extiendo mucho, pero sí digo que ahora mismo, como explicaba, bueno, el cálculo de la duración del contrato viene determinado por el Real Decreto 55 que desarrolló en 2017 la Ley de Desindexación de la Economía. Aplica para calcular este periodo de recuperación de la inversión a los flujos de caja estimados una tasa de descuento que es la misma para todos los tipos de proyecto, da igual que estemos hablando de un servicio de explotación de una infraestructura deportiva que para la construcción de una carretera. La tasa de descuento es la misma para todas, para todos los proyectos. Es la misma, sea cual sea la duración prevista del expediente. Estamos aplicando el diferencial, la rentabilidad de la deuda pública a 10 años a proyectos de concesión que van a durar 7 y 27. Y el diferencial que se le suma es el mismo siempre, 200 puntos básicos a esa rentabilidad de la deuda pública, sea cual sea el riesgo que estamos transfiriendo en mayor o en menor medida. Entonces, bueno, pues nos parece que aquí hay un problema y que esta es una cuestión a revisar. Bueno, de hecho, se ha revisado ya a través de esa modificación de la tasa de descuento para todos los proyectos que se financian con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en los que se ha subido la rentabilidad de la deuda pública de 10 a 30 años y el diferencial de 200 a 300 puntos básicos. Bueno, pues las conclusiones de este informe especial de supervisión sobre concesiones es, bueno, pues que nos estamos encontrando en el mercado de la contratación pública con expedientes de concesión de un tamaño muy limitado y que además tienen una calidad, estos proyectos, digamos que mejorable. Además, nos estamos encontrando con muy poco interés por parte del sector privado, hay muy baja concurrencia, se quedan muchos proyectos desiertos. Quizá estemos infrautilizando un instrumento que pone sobre la mesa esta nueva ley de contratos. Les presentaba
el informe anual de supervisión, las conclusiones que hemos alcanzado, el informe especial de supervisión sobre contratación estratégica, las conclusiones a las que llegamos, y ahora este segundo informe especial de supervisión sobre concesiones y las conclusiones a las que hemos llegado. El objetivo era llegar aquí. Hemos elaborado ya 5 informes anuales de supervisión y coincidimos en que hay unas zonas que vamos a llamar de sombras, por no decir de riesgo, porque ese es un trabajo que tenemos que abordar con el compromiso en el marco de la Estrategia Nacional de Contratación Pública de elaborar un mapa de riesgos. De momento son debilidades, zonas de sombra. En la preparación es donde se concentra en mayor medida el número de incumplimientos, y en la ejecución del contrato. Ahí, más que incumplimientos, a lo que tenemos que apuntar es a una falta de información. Son 5 años en los que hemos constatado que esto es así. Quizás sea el momento de pararse, reflexionar y dar un giro. Y en el caso de los informes especiales de supervisión, siendo tan distintos el uno del otro, lo cierto es que en ambos casos la conclusión es que estamos infrautilizando estos instrumentos que nos ha puesto encima de la mesa la actual Ley de Contratos del Sector Público. Por un lado, la posibilidad, incluso la obligación, de utilizar la contratación pública para la consecución de otros objetivos, más allá de garantizar la provisión de bienes y servicios por parte del sector público. Bueno, pues conseguir esos objetivos estratégicos que guardan relación con lo social, lo medioambiental y la innovación. Parece que tenemos un margen para mejorar cómo lo estamos haciendo, y desde luego también parece que estamos infrautilizando un tipo de proyecto que en determinados casos es de más interés, como son los contratos de concesión. Creo que también toca reflexionar. El mensaje no es pesimista, quiere ser optimista. Nos hemos dado cuenta, estamos a tiempo, pues vamos a ello. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, María Luisa. Yo creo que no hay mejor manera de acabar este congreso que con dando fe pues esta labor fantástica que está haciendo la Oriescon, y sobre todo pues es muy alentador. Ya tenemos suficiente perspectiva, pues, la mirada tiene que ser esta, ¿no? Moderadamente optimista. Por lo menos tenemos una cerbolla de datos y ya no tenemos intuiciones, sino tenemos más certezas, y eso es lo que nos permitirá pues seguir avanzando. No vamos a dar turno de preguntas, porque vamos pasados de tiempo, aunque hemos de decir, aunque esté feo decirlo, que esta vez hemos sido moderadamente puntuales. Gracias a la generosidad del profesor Molina, se ha dicho mucho, pero nos hemos quedado cortos. O sea, se ha dicho mucho ya, pero no ha sido suficiente. Pues me ha dejado a mí tener el último turno de palabra, que simplemente no voy a ser generosa, voy a ser suficientemente educada para no ser extensa. Unas palabras muy sentidas y muy sinceras de agradecimiento. Desde la Universidad de Castilla-La Mancha, desde el Observatorio, nos sentimos realmente felices de haber podido congregar una vez más a este conjunto, yo no sé si decir de frikis de contratación pública, o los frikis son los demás, los que no están en este club, de reincidentes. Gracias a los patrocinadores, a la ley, que siempre nos ha apoyado, a Tirán. Y gracias a los ponentes, prometimos reflexión y yo creo que no nos ha defraudado. Estamos en un momento, lo subrayaba también la presidenta, en el que tenemos cierto sosiego y cierta perspectiva para adoptar nuevas decisiones y nuevas miradas sobre cómo ir mejorando el sistema de contratación sin dejar de tener los pies en el suelo. Y gracias, por supuesto, a los asistentes. Solo lamento que no tuviéramos el primer año la idea de hacer como una tarjeta de fidelización, porque hubiera estado estupendo. Me encanta ver caras que yo juraría que veo año tras año, enormemente agradecida a los que por primera vez vienen este año, que intentamos también que les haya satisfecho lo suficiente para poder volver el año siguiente. Ya estamos en ello. Muchas gracias a todos.